A ser parte de los que vamos por el camino innovador. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días con todos, señoras y señores. Placer inmenso contar con su amable atención. Son las 6:51 minutos de la mañana, 6:51 minutos de la mañana. Mis invitados en el estudio, dos de ellos ya están presentes. El señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por los temas que vamos a abordar, muy variados, muy actualizados, evidentemente generan expectativa, generan muchísima atención de parte del público, su desarrollo y su evolución. Yo, por ejemplo, estoy interesado en conocer, a través de un experto en estas materias económicas y de planificación, estamos buscando al personaje, al actor que pueda darnos una mano. Estoy buscando, por ejemplo, a Jaime Carrera. Estamos buscando a Mauricio Dávalos en la provincia del Carchi o en la ciudad de Quito, no sé dónde se encuentra en este momento. Pero esta conexión importantísima para el inicio de la administración del nuevo presidente de la República, y que refiere a la planificación por un lado versus el presupuesto general del Estado repartido en las dimensiones prioritarias que señale la planificación. Esto, por ejemplo, no fue del todo bien explicado por el ministro de Economía en la instancia de conexión directa con el primer mandatario, gracias a su significativa invitación al grupo de empresarios de comunicación, especialmente a los multimedios grandes, ¿no? Ellos estuvieron presentes, apenas la radio estuvo, digo apenas por modestia natural y espontánea, apenas estuvo representada por la figura de Diego Kendo y de quien les habla el periodista profesional Gonzalo Rosero. Bueno, van a estar con nosotros defendiendo ponencias, enriqueciendo iniciativas. De eso se trata. Desde el día de ayer hemos iniciado una minga de sugerencias para el frente económico del señor presidente de la República nuevo, porque hoy es la hora de todos, dicen, y su mensaje, su discurso, elaborado con gran cortesía y con una muy concentrada seguridad y expectativa de que todos los sectores productivos del país lo van a ayudar.
Entonces llegamos a la conclusión de que todos nos vamos a necesitar siempre y cuando no predominen, como en el periodo anterior, concepciones drásticamente ideológicas que no permitían el concurso de nadie, que renegaban de las cámaras de la producción y de la prensa. Entonces, los tiempos han cambiado. Aquello ya hemos dado cuenta independientemente. Falta una explicación de los medios impresos especialmente, y estas explicaciones y estos termómetros de la prensa grande, estoy seguro, aparecerán este fin de semana en diferentes editoriales de cada uno de los periódicos. Pero estuvieron todos, o estuvimos en la parte de la radio relativamente todos. Bueno, yo quiero preguntar a ustedes lo siguiente. ¿Qué importancia tiene? Les solicito esta primera explicación para beneficio de toda la sociedad empresarial y de todos los sectores que piensan emprender en esta nueva instancia de gobernabilidad, en esta nueva instancia de aplicación de otro modelo, de un revisado modelo con una carga exigida por los activos humanos del Congreso, de la bancada oficialista, exigidos por ellos, mas no por sus bases, porque lo de las bases habría que preguntar a la gente. La gente que apoya Alianza País quiere trabajo. La gente que apoya Alianza País quiere emprendimientos, quiere sinceridad, no quiere consignas ideológicas drásticas que no vienen al caso o no es una temporalidad adecuada para aplicarlas. Hoy estamos en medio de una crisis macro y una crisis fiscal tremendamente grave, con unos déficits en todos los renglones de inversión. Y por eso el señor ministro de Finanzas pidió disculpas de no tener hasta este momento sino cifras que dan una idea de la magnitud de la crisis, el tamaño de la deuda, es decir, todo el haber que tiene la economía ecuatoriana. Pero no dio una idea de cómo se va a solucionar cada uno de estos renglones. Y el presidente que insistía, pero vamos a salir adelante. El empuje y la alta moral, por decirlo así, la moral que llamamos en lenguaje ciudadano a la actitud. Está con buena moral, está deseoso de superar este problema. Eso es lo que le acontece, según nuestra percepción, al presidente Moreno. Dado esta premisa, a mi manera, pidiendo disculpas naturalmente por alargarme, pero tenían ustedes que saber algo de esto. Pregunto a José Hidalgo Pallares, ¿cómo se debe asociar el tema de la planificación que está en manos burocráticas, lamentablemente, con pensadores, con representantes de la academia, digamos, gente que se ha preparado en el exterior, en buenas universidades, pero que tiene un solo léxico y una metodología bastante retórica? Este momento es de práctica. Yo creo que todos deben apelar a la práctica, al pragmatismo, quiero decir, porque la situación, si no se conecta de esa manera, no vamos a poder salir adelante como anhela el presidente y anhela el último ciudadano, que no hay últimos, el último ciudadano con algún mando especial en la sociedad ecuatoriana. Por eso yo le pregunto al señor economista José Hidalgo Pallares, ustedes que tienen tantas cifras, tantas investigaciones, tantos números,
pragmáticamente, ¿qué requiere el país? Buenos días, Gonzalo. Muy Muchas buenos gracias días. por la invitación. Un gusto compartir este panel. Usted dijo una cosa bastante importante y es que es momento de pragmatismo. Creo que en ese sentido, la invitación del presidente Moreno a que el sector empresarial también forme parte del Consejo Consultivo es una buena señal siempre y cuando las opiniones de los empresarios en ese consejo no sean desechadas y no sea simplemente un invitado de piedra al que se llevó para vender una idea de unión entre el sector público y el sector privado. Estamos, en base a las cifras que tenemos, al reconocimiento también que hizo el presidente Moreno de la gravedad de la situación económica, en realidad estamos en una situación en la cual si el sector privado no toma la posta respecto a la inversión pública, y no me refiero a que anteriormente la inversión pública haya reemplazado por mutuo acuerdo a la privada, sino que la inversión privada estuvo ausente porque no sentía las condiciones que exigía para establecerse en el país. Bueno, si es que no se da esa inversión privada, vamos a seguir con unas condiciones que, según las cifras oficiales, son realmente preocupantes. Usted mencionó el tema del empleo. El INEC va a publicar este lunes las cifras correspondientes al mes de junio, pero las últimas que tenemos son las de marzo, según las cuales apenas del 38,5% de las personas que están buscando un trabajo, que quisieran trabajar, lo están haciendo en condiciones adecuadas. El 61,5% restante está o en el empleo inadecuado, que es principalmente subempleo o empleo no remunerado, o en el desempleo directamente. Entonces, obviamente a esto se suma el tema fiscal. A mí me preocupa, valoro que el ministro Latorre haya reconocido que hay que bajar los costos de producción, que las empresas actualmente no son competitivas. Pero me parece que la propuesta que él está planteando de hacerlo a través de una rebaja de los aportes patronales no es el mejor camino. Ya. Creo primero. Pero el reconocimiento es válido. El reconocimiento sí, de que al menos tengan presente que el costo de producción en el Ecuador es alto y que eso nos quita competitividad. Y además impide la inversión, porque finalmente claro. Un empresario que quiere invertir en un bien transable, es decir, un bien que se puede comercializar con el resto del mundo, lo piensa 2 o 3 veces, o si no, va a invertir en Colombia o Perú, donde los costos de producción son más bajos. Pero afectar al futuro de la seguridad social a través de una rebaja en los aportes patronales, una seguridad social que además ya está con un déficit actuarial enorme. Hace pocos días yo le escuchaba a la doctora Carmen Corral decir, por ejemplo, que el déficit, más allá del actuarial, que el déficit de caja del fondo de pensiones en el año 2017 se acerca a los 2.000 millones y que por lo tanto el IES tiene que desinvertir más o menos en 1.700 millones por año. Por lo tanto, si es que el gobierno propone rebajar los aportes patronales y compensarlos con dineros públicos, la primera pregunta que uno se hace es de dónde va a salir ese dinero cuando el déficit fiscal ha crecido en el primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado, cuando se sabe que el gobierno tiene deudas con el IES, con el Banco Central, que no las puede pagar o que las paga con estos mecanismos de dar acciones de instituciones públicas. Entonces, me parece que es un paso importante el reconocimiento de los altos costos de producción, pero creo que el sector empresarial, que a través de Richard Martínez, de hecho, ha rechazado esa propuesta, en lo que a mí me parece una respuesta bastante noble y con sentido de país. Creo que deberían surgir otras propuestas que busquen implementar la productividad, pero dejando de lado, o al menos no perjudicando aún más a la seguridad social. Yo quiero saludar también la gentil comparecencia del señor presidente de Servidores Públicos, que va a ser un instrumento muy, muy importante para que entre todos podamos empujar una estrategia adecuada, si es que nos ponemos de acuerdo. Como siempre, vamos a estar en desacuerdo. Lo importante es no entrar en desacuerdos por intereses grupales o de ramas de trabajo o de actividades profesionales. Ha llegado el momento de que todos pensemos en el país, en el todo, ¿no? Pero eso es bastante difícil. Los periodistas que tenemos años en la profesión sabemos y conocemos que incluso a veces hay peleas entre las cámaras de la producción. Han habido conflictos serios y han reclamado preferencias de atención, etcétera, etcétera. Yo quiero que me permitan ustedes
saludando, como vuelvo y repito, al licenciado Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, y nuevamente saludando y pidiendo autorización para un poquito cambiar el orden de los intervinientes por el hecho de que un invitado que nos parece importante, el economista Mauricio Dávalos, que tiene experiencia especialmente en lo que va a hacer o está haciendo el Banco Central, porque ayer fue categórico mi intervención, respetuosa como merecía el presidente, pero yo le digo, ¿cómo van a componer los mismos que dañaron? Y él dijo, tienen que ellos responsabilizarse de lo que han hecho o algo por el estilo. Me dejó pensando, pero preguntarle al señor presidente, ¿cómo van a estar los mismos que han hecho malos diseños, malos trazos y han puesto a la economía en semejante emergencia y se han endeudado hasta el cogote, como dicen en lenguaje ciudadano, sin ningún tipo de responsabilidad, dejarles en los mismos puestos para que solucionen el problema? Los resultados me siguen pareciendo de gran expectativa. Ahora bien, el señor ministro de Economía goza de la confianza, y no puede ser de otra manera, del señor presidente de la República, pero él también resulta hermanado, como le dije yo ayer. Usted ya estuvo en el Banco Central desde hace algún rato repasando Lyon, y entonces ahí tenemos un primer problema que me gustaría tengan la bondad de analizarlo, si creen conveniente. Pero en todo caso, economista Mauricio Dávalos, entre planificar, porque en eso se encuentran, ya salieron unos jovencitos a decir que ya tienen listos los modelos de desarrollo y todo lo demás, pero no saben contar ni hasta 1,000 en términos de dólares. ¿De dónde van a generar esos dólares? ¿De dónde van a sacar el insumo financiero que se necesita para un plan, para un esquema de planificación y un plan de gobierno, de obra pública? Entonces, ahí estamos. Allí, ¿qué le falta o qué le sugeriría? Porque estamos en plan de sugerir y de contribuir patrióticamente ante el estado de cosas que ha dejado el anterior gobierno y que hay que ayudar al nuevo presidente a que con brío, con decisión, la palabra de él ayer era, vamos a solucionar, vamos a salir de esto. Esto se sale entre todos. ¿Qué sugiere usted, Mauricio? Buenos días. Sí saben los que están aquí, íntimos amigos suyos. Bueno, economista. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos los miembros del panel, con toda mi consideración y obviamente a su amplia audiencia. Perdón por no haber contestado el teléfono antes, pero estaba en el baño y cuando salí es que me entero de que me estaba buscando Gonzalito. Entonces le he devuelto la llamada desde el Carchi. Mire, respecto de lo que usted me pregunta, en primer lugar, yo sí quisiera abundar sobre el asunto de la propuesta de permitir que se retome algo de competitividad en el sector privado a través de la rebaja del aporte patronal. Me parece un despropósito, aparte de que realmente por primera vez había escuchado el terminito devaluación fiscal. Eso, en todos los años que tengo y que he estudiado economía y todo eso, nunca había escuchado y además no tiene mucho sentido. El ponerle al IES en definitiva. ¿Usted cree que es invento de Carlos, el señor ministro de Economía y Finanzas? Es que mire, si se pone a analizar qué quiere decir devaluación fiscal, verdaderamente no encuentra una explicación. No encaja.
No tiene ni... Pero bueno, no nos quedemos en el término, que es un término desafortunado, pero el concepto también es desafortunado. Muchos han dicho ya, el IES ha sido una de las víctimas precisamente de la política económica del gobierno del presidente Correa. Y se quiere prolongar esa victimación a través de este mecanismo, porque el Estado ¿de dónde va a sacar? Y no es un año, es que si se baja el aporte patronal, sería para largo tiempo. ¿Y de dónde va a sacar el Estado para sustituir? Eso no es lo que es necesario. Muchas veces he dicho, el país necesita inversión. Para que haya inversión, y eso es parte de la planificación, porque lo que a veces no entienden las personas que han estado en el Templades es que si el padre de la planificación, que fue Leontief, precisamente es el creador de lo que se conoce en la profesión como las tablas de insumo-producto. Como insumo vienen las inversiones, como producto sale todo lo que genera una economía. ¿Qué es lo que pasa si es que el país no tiene inversión? Definitivamente no va a salir adelante. Pero en las circunstancias actuales, en donde hay un ahorcamiento que yo he llamado laboral, un ahorcamiento tributario, un ahorcamiento comercial y un ahorcamiento por sobreregulación, definitivamente las inversiones no van a venir si es que no se resuelve esos ahorcamientos. Una primera valoración de lo que está mencionando el entendido Mauricio Dávalos Guevara nos ofrece, para combinar un poquito opiniones, yo le devuelvo la palabra a Mauricio, si usted es tan bondadoso. El señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, me quedo pensando, ¿qué significa esta devaluación del trabajo? ¿Cómo es que dijo? Devaluación fiscal. No, el título general es la de la parte del trabajo. Ahorcamientos. Sí, exacto, ahorcamientos. En materia laboral nos han ahorcado por el lado de subir los salarios de una forma arbitraria sobre el ritmo. Ahorcamientos al sector empresarial. Naturalmente. O sea, se ha subido arbitrariamente los salarios y al mismo tiempo se han tomado una serie de medidas legales para hacer que la contratación laboral sea una contratación rígida al máximo imaginable. Entonces, contratar a una persona se vuelve para un empresario un acto verdaderamente de riesgo. ¿Monitorea estos ahorcamientos desde el lado suyo en la Cámara de Comercio de Quito? Sí. Y luego seguimos con Mauricio y seguimos con el resto de invitados, para hacerle más compartido el asunto. Definitivamente. Buenos días, Gonzalo. Gracias por el espacio. José y Miguel, qué gusto compartir esta entrevista. Un saludo a la distancia a Mauricio. Mire, yo creo que debemos reflexionar acerca del clima de negocios en el Ecuador. Durante los últimos años vivimos una ola de medidas, pasamos por una ola de medidas que golpearon definitivamente a la estructura de costo de las empresas. Y a la planificación empresarial, porque no podían ustedes planificar para nada, porque había ya rápidamente se imponía una reforma tributaria, por ejemplo. Exactamente, usted lo ha dicho, una constantes reformas tributarias, 26 durante los últimos 10 años, 4.500 cambios en normativa, de estos 3.500 cambios solo para el sector importador. No solo eso, también cambios en los impuestos, nuevos impuestos. El ISD, que se subió paulatinamente, el ICES a diferentes productos, el anticipo al impuesto a la renta, que se cambió el cálculo y se convirtió en un impuesto mínimo.
nuevos impuestos, por darle un ejemplo, en la venta de acciones, lo cual paralizó al mercado bursátil, además que tomaron fondos del IES, que también paralizó al mercado bursátil porque el IES invertía en empresas locales. También en el comercio exterior, incrementos en aranceles y en salvaguardias, y tal como lo dijo Mauricio, cambios en materia laboral. Eliminaron el contrato a plazo fijo. Existe ahora un recargo del 35% en la contratación eventual. Contratar por horas es casi con una modalidad de contrato, ahora se lo puede hacer, pero también se volvió difícil. Entonces, el Ecuador se volvió en un país poco atractivo para producir, poco atractivo para invertir, poco atractivo para traer bienes y servicios, poco atractivo para importar y poco atractivo para traer capitales. La dinámica de inversión se la llevó al sector público. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El sector público se volvió uno de los principales inversionistas en el Ecuador. Dependemos del precio del petróleo y ahora la casa de naipes tambalea. Se creó un modelo perverso, altamente dependiente del Estado. Y ahora el presidente Moreno trató de ser consecuente con el presidente anterior, porque en un inicio no habló de las cifras y ahora finalmente ya admite que existe una situación complicada. Ya el gobierno salió de la negación como la que tiene el alcohólico, la negación del quebrado, y admite que existe un problema económico. Ahora, ¿qué pienso yo que se debe hacer? Deberían salir, como lo hizo a su debido momento el alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, el ingeniero León Febres Cordero, así, señores, así nos han dejado el país. Es un país con una deuda, por darle un ejemplo, de 60.000 millones de dólares, con un déficit. Parece que no le dejan, le caen rápidamente en Palacio y le obstaculizan cualquier inventario que pueda la administración Moreno resaltarla a conocimiento público. Puede ser una infidencia. No nos comentó de esta, no nos referimos jamás, pero el contacto con los empresarios me parece urgente para garantizar competitividad empresarial. ¿Qué se requeriría? Le pregunto al presidente de la Cámara de Comercio. Puntualmente. Sí, mire, está muy bien llamar a un diálogo, crear el Consejo Consultivo, pero no se puede quedar en discusiones sectoriales y se tienen que tomar decisiones en temas transversales. ¿Qué necesita? Mire, ¿Por qué tiene usted ese temor de que los textileros digan una cosa, los agricultores reclamen otra? Tengo el temor de que nos quedemos entrampados en ciertas discusiones. Está bien, yo creo que todas las decisiones se van a tomar en el Consejo Consultivo. Lo malo es que se va a pronunciar en 90 días. Pero me preocupa parecería que va a ser un organismo coordinador. Mire, bueno. Me preocupa que, por darle un ejemplo, el delegado de la Economía Popular y Solidaria, el delegado de los artesanos y el delegado de la CAPEIPI, por darle un ejemplo, no esté de acuerdo con el delegado del Comité Empresarial o el delegado de FEDEXPO. Entonces, que entren en pugnas sectoriales. Ya vimos que la CAPEIPI pidió trabas en las importaciones, que se mantenga el gasto público. Las medidas que tiene que tomar el gobierno son prácticas. Sabemos que si es que nos bajan, por darle un ejemplo, al cálculo anterior, el anticipo al impuesto a la renta, si eliminan el ISD, si existen ciertos cambios en el COPSI, si se dan ciertos cambios en el COPSI, si se reforma una ley de GATS, la plata va a venir al país porque son señales de confianza. Y sabemos que, por otro lado, el Estado, el tamaño del Estado, el gasto fiscal no es sostenible, entonces hay que bajar el gasto del Estado. Entonces no pueden existir todavía esos errores conceptuales que manejan ciertos funcionarios del gobierno. Y usted lo dijo muy claro, usted dijo, mire señor, el presidente Moreno nos ha dicho que funcionarios que manejaron en la economía, funcionarios anteriores, van a tener que responder. Yo le dije al señor presidente con todo respeto. Con todo respeto, y está bien, mire, póngase en el caso de uno de los consejeros, el ministro Rivera. Sí. Yo creo que no tiene ideología porque respondía a Mauricio Pozo, después respondió a Rafael Correa, y ahora yo creo que él se va a alinear a las necesidades del país. O sea, sería un absurdo que con un nuevo jefe siga pensando que por medio de la deuda y más impuestos va a sacar al país adelante, porque eso no es una realidad. Entonces, ahora vienen los cambios. El problema es que han tapado todo, han dejado enterrando todos los datos y esto le paso a García. Señor García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, don Miguel, para
porque es mi pana, es mi amigo. Así es. ¿Qué dificultades ha tenido el señor presidente o la nueva administración y va a seguir teniendo con el ocultamiento de las verdaderas cifras? Si los ministros en jefe de esa instancia correísta superviven en el primer nivel de decisión y obviamente de priorización de las cosas que hay que hacer, que hay que realizar en materia económica, pero nos imaginábamos de cambio, no de permanecer en el mismo terreno, en el mismo modelo, quiero decir. Entonces, ustedes del lado del ahorcamiento, ¿por qué le han ahorcado al señor presidente nuevo ocultándole información? Me refiero al total de los funcionarios que están bajo su liderazgo sindical. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Saludos a José, a Patricio. Hemos escuchado nosotros con preocupación de que en algunos sectores se quiere endosar que el problema más grave se lo quiere endosar al sector público. En algo participamos nosotros en este punto de vista. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República que investigue qué ha pasado cuando el presidente Correa, que ya no está ventajosamente, llegó al poder. El costo de la masa salarial era de 3.700 millones de dólares. El año pasado, el mismo costo se ha convertido en más de 9.000 millones de dólares, la masa salarial. Sin embargo, pese a que no se dice, tiene que conocer la opinión pública, este es el 7º año de congelamiento de sueldos y salarios del sector público, del sector de subalternos. La pregunta que tiene que hacerse y que tiene que corregirse por ahí es, ¿a dónde fue el incremento? Tendrá que tomarse en cuenta la necesidad o la no necesidad de los 120.000 contratados que terminaron con el gobierno de Correa. Tendrá que tomarse en cuenta la serie de canonjías que se dieron a la jerárquica superior y que aún permanecen. Tendrá que tomarse ¿Cuáles eran esas canonjías así rápidamente? Dos, para darle el ejemplo. El artículo 102 y el artículo 124 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que se les otorga a la jerárquica superior más de $1.000 de compensación mensual para vivienda, y que se ha establecido también una remuneración diferenciada por eficiencia que solo gana la jerárquica superior, y que la última vez que cobraron llegó al monto de $12.000 anuales. O sea, es una cosa, además de que desde nuestro punto de vista, muy pocos de los que trabajaban con Correa eran eficientes, algunos humillaban, otros simplemente agachaban la cabeza, obedecían órdenes, y por eso, de agachar la cabeza, humillar y obedecer órdenes, $12.000 de bono de eficiencia. Por ahí tiene que corregirse, tiene que eliminarse totalmente las consultorías que son una sinvergüencería y que ha sido un rubro de centenares de millones de dólares que no sirven para nada. Para darle un solo ejemplo y que entienda la Yo le dije al señor presidente, qué pena decir yo le dije esto de las consultorías. Sí, por favor, el primer despido masivo que se hizo fue en octubre del 2016, del 2012. Después que se despidieron como a 4.000 empleados del sector público, se contrató una consultoría para averiguar cuál era el clima laboral. Centenares de miles, creo que eran como $700.000 para averiguar el clima laboral. ¿Cuál va a ser el clima laboral después que le despiden con la policía? El resultado de esos $700.000 fue, hay inquietud y desazón en el sector público. Eso yo lo podía haber hecho gratis. Así, de este tipo de consultorías son las que existen en el sector público y que se llevan millones de y está tapiñado. Por eso le hemos pedido al presidente de la República que no analice como primera opción solo la reducción del personal, sino que vaya primero por estas circunstancias, eliminando gastos innecesarios. ¿Cómo no hacer un gasto innecesario? La plataforma del norte que está ahí y que está exigiéndose que ocupen instituciones que ya tienen propios edificios bien implementados a un costo altísimo. Nosotros lo que le planteamos es que para que ya no se desperdicie ese gasto, se les obligue a las instituciones que están pagando ingentes sumas de dinero arrendando locales, que ocupen lo que ya está dispuesto. Así en una serie de circunstancias. Y yo no quiero terminar mi intervención
haciendo una acotación respecto de esta propuesta que se hace de una rebaja del aporte patronal. Aquí tiene que entenderse, tiene que ser muy clara la ciudadanía, tiene que entender que parte de la remuneración de los trabajadores, tanto públicos como privados, es el aporte que hace uno y el aporte que le hace el patrono. No es dádiva ni del patrono ni de uno, es el 20.60% de la remuneración nuestra está determinada. ¿Cuál sería el impacto? El impacto es lo que está pasando. Tiene que saber usted, Gonzalo, y los que están aquí, de que el presidente Correa, antes de irse, dictó algunas normas que le permiten entrar en mora con el IES, y que pese a que estés en mora con el IES, en la norma legal dice que el IES tiene que seguir otorgando los servicios. Y la última reforma, el 19 de mayo, Ley Orgánica Reformatoria de las Leyes que rigen el sector público, determina que hay una nueva categoría de organización de los servidores públicos, de los trabajadores estatales, los cuales solo podrán reclamar cuando el Estado haya entrado en mora en el pago de sueldos por más de 3 meses. O sea, ya generaron este tipo de normativa que les permitía no cumplir con las obligaciones. No hay plata. Y además querían que eso no se juzgue. Entonces, si es que estamos en mora, porque estamos en mora, siempre estamos pagando atrasado al IES, ahorita. Peor aún cuando ya se ha descubierto, como todos sabíamos, que no hay la tal mesa servida. El punto es que si el gobierno quiere asimilar para sí la obligación de una parte del aporte patronal, no hay que pensar mal, va a entrar en mora, va a agudizarse la mora en perjuicio de los trabajadores y en perjuicio del IES. Comenten puntualmente, distinguidos economistas, don José Hidalgo y don Mauricio Dávalos. Comienzo por la provincia del Carchi. Allí está Mauricio. Tengan la bondad de comentar estas primeras impresiones que tenemos, y eso que todavía no hemos contactado con el presidente del directorio de FedExport, don Iván Ontaneda, que va a tener una participación importante. No hemos conectado con los mismos contertulios aquí en el estudio sobre otros aspectos, pero les doy la palabra para que tengan la bondad de hacer un primer inventario, un primer resumen, un compendio de las cosas que ahora sí vamos a exigir nos digan qué hay que hacer. El tema es que estamos en un capítulo en donde tiene que predominar, digamos, la propuesta, las soluciones, el arreglo. Y eso lo pueden hacer ustedes porque son los expertos, exministro, expresidente del Banco Central y el otro un director ejecutivo de una importantísima institución como es la Corporación de Desarrollo Cordes. José Hidalgo. Voy con usted, Mauricio. Encantado. Yo creo que para comenzar existe consenso en que todos los ecuatorianos estamos muy contentos de la forma como ha comenzado su gobierno el presidente Moreno. Esto es tratando de abrir al diálogo. ¿Cómo no vamos a estar contentos de ver una foto en donde mi querido Gonzalo a los años de los años está muy sonreído al lado del presidente de la República? Eso no se daba desde hace mucho tiempo. Pero el problema es que escuchar es una cosa, pero poner en manos de una comisión, que eso es el Consejo Consultivo, para que tome esas decisiones, un Consejo Consultivo como describía Patricio, un Consejo Consultivo bastante disímil, con intereses disímiles, verdaderamente lo único que va a hacer es entrampar la cosa. Antes, cuando había una tradición democrática en los congresos, se decía: si quieren que algo no salga, pónganle en una comisión. Esta es una comisión
que no va a llegar prácticamente a funcionar de una manera efectiva como el Ecuador, su economía, necesitan en este momento. El deber del gobierno y de las autoridades del gobierno en este momento es escuchar lo que decimos, pero tomar las decisiones a nivel ejecutivo. Para eso es la rama ejecutiva. Y naturalmente plantear las reformas legales en el legislativo, tratar de convencer, porque ahora las señoras sumisas que eran, ahora han tomado una enorme dosis de leche de tigre y están, pero que les saltan a zarpazos casi a su compañero presidente de la República. Entonces, es una labor difícil, pero el Ecuador necesita decisiones ya. No podemos esperar 3 meses para que salga del Consejo Consultivo una cosa anodina seguramente. No. Una cosa, perdón. Han habido. Sugerencias han habido. Yo mismo he dado muchísimas sugerencias en este programa suyo hace semanas, pero muchas. Pero debe comenzar por liberar a la empresa privada del dogal de tanto impuesto. Se ha dicho una y otra vez. Finalmente, en el último año, las cámaras, por ejemplo, tomaron como bandera algo que debieron haber hecho desde el 2008, que es el combate al anticipo del impuesto a la renta, que no tiene ni pies ni cabeza, ni jurídica ni económicamente. Por otro lado está el impuesto a la salida de capitales, que eso verdaderamente lo único que ha hecho es paralizar completamente los flujos de dinero para el Ecuador. Y naturalmente tratar de que las afectaciones arancelarias en el Ecuador sean lo menor posible, porque no es posible pensar manejarse el fisco moviendo aranceles con propósitos fiscales. Si es que hay razones válidas para proteger la balanza comercial de una manera u otra a través de aranceles temporales, es entendible. Pero no puede verse eso como fuente de recursos fiscales. Y por otro lado, ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, que el año pasado apenas, en una ley absurdamente concebida, en medio de un país que se debate en el desempleo, donde 62% de la población económicamente activa está o en el desempleo o en el subempleo, se agrave más la rigidez de la contratación, haciendo que, por ejemplo, el contrato de 1 año se lo llame y se lo conciba como precario. Eso es de Ripley, eso no existe en ninguna parte del mundo. Y por último, inclusive que ese carísimo costo de despido que tenía de 100% para la cancelación del contrato laboral, se lo encarezca aún más, tanto para despido como para renuncia, poniendo un 25% de desahucio inclusive para la renuncia. Todas estas cosas tienen que ir para atrás. Muchas gracias, Mauricio. No continuar con esas rigideces. Sin esto, la competitividad empresarial, sin esta revisión, las ganas de hacer empresa, ¿no es cierto? Los niveles de emprendimiento y especialmente de inversión, de traer capitales o atraer capitales, que sería lo correcto, no va a funcionar. Esto lo conocemos. Pero también me suena, siempre nos ha sonado a pretexto para solamente exigir y no ofrecer también una contraparte. Por eso yo le pido
por ejemplo, a dos distinguidos invitados, el uno presente en nuestro radio estudio y el otro a través de la línea telefónica, que tengan la bondad también de alegar competitividad para el sector de las exportaciones. Ustedes tienen datos muy valiosos en el archivo tan importante de Cordes. Economista Hidalgo y señor presidente del directorio de FedExport, el señor ingeniero don Iván Ontaneda, desde la ciudad de Guayaquil. Don Iván. Buenos días, gracias por la entrevista. Aquí está. Sí, tengan ustedes la bondad de darle a conocer si está el dispositivo listo para aprovechar el mercado europeo, si lo han venido haciendo exitosamente, si las cosas van bien en materia de reclutamiento de divisas, especialmente de crecimiento de la frontera de agricultura de exportación, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro futuro, dicen. ¿Qué hemos hecho para recaudar divisas por el turismo? Ciertamente ha habido una retribución a las medidas gubernamentales de diferentes regímenes de parte de los empresarios. ¿Qué ha faltado? Me dirán seguridad, me dirán un modelo permisible, el modelo anterior fue extremadamente ideologizado, en fin. Yo quiero que tengan la bondad de conversar. Este es el rubro más importante desde mi punto de vista, el rescate de divisas. Vamos con el presidente de FedExport, si es tan amable. Gracias por su pregunta. Definitivamente, para recuperar el crecimiento económico, el empleo y sostener el proceso de desarrollo del país, se requiere de más empresa privada y de más exportaciones. Las exportaciones definitivamente generamos recursos y divisas para el Ecuador y sostener el proyecto de la dolarización y robustecerlo. El sector productivo del país requiere de medidas que faciliten su crecimiento y generen la confianza, y las políticas públicas juegan un rol muy importante en este tema. El empresario tiene una responsabilidad muy importante en promover la productividad y la competitividad, pero esta tiene un límite si no está acompañada de políticas públicas correctas. Ahora bien, siendo puntual. ¿Y cuáles son esas políticas correctas? Desde el sector exportador, no petrolero, que representamos FedExport, creemos que es necesario trabajar de manera urgente en una política productiva que promueva de forma agresiva las exportaciones y lo que usted mencionaba, la competitividad. Que los esfuerzos de política pública estén dirigidos a ese objetivo y no a restricciones, sino a incentivos que generen un dinamismo en el aparato productivo ecuatoriano. Las propuestas que tenemos nosotros, no de ahora del Consejo Consultivo, sino de hace algún tiempo, van encaminadas en proponer un crecimiento sostenible y sustentable de las exportaciones no petroleras. Actualmente representamos del 12 al 13% del PIB y la propuesta es elevar al 20%. Para ello es preciso trabajar en varios ámbitos, pero en dos principalmente: productividad y competitividad. Usted hablaba de las cadenas agroproductivas. Totalmente de acuerdo. La productividad a través de toda la cadena, incluyendo la producción en la parte inicial del eslabón, es fundamental en las cadenas de exportación. La competitividad, como le decía, a través de articulaciones políticas en lo institucional, laboral, tributario, logístico y consolidación en mercados internacionales, y buscando profundizar nuevos acuerdos comerciales que le abran más mundo para el Ecuador. Definitivamente. ¿Cuáles son los modelos y las cifras? Le pregunto a Cordes. Tenga la bondad de atenderle, señor presidente. Bueno, en realidad, a ver, hay un dato importante que es el crecimiento que el Banco Central reportó para la economía en el primer trimestre. Se explicó en buena parte por un repunte transitorio del consumo privado, que se explica porque el gasto público en el primer trimestre creció 21% frente al primer trimestre del año pasado. Pero el dato positivo que seguramente Iván Ontaneda está al tanto fue el de las exportaciones, justamente, que crecieron casi 3% interanualmente y que constituyeron uno de los principales impulsores del crecimiento de la economía. Yo diría el único impulsor genuino, porque el otro fue este repunte transitorio del consumo. Yo no estaría seguro
de que ese repunte en las exportaciones responda ya directamente al acuerdo con la Unión Europea. Es posible que el plazo todavía sea corto para evaluar los beneficios de ese acuerdo, pero es indudable, porque así lo ha manifestado el sector exportador, que es un acuerdo que va a permitir incrementar las exportaciones en el largo plazo. Y evidentemente esto es así porque genera en los importadores europeos condiciones de certeza sobre las condiciones de acceso que van a tener los productos ecuatorianos, que ya no van a estar sujetas a preferencias arancelarias otorgadas unilateralmente. Y en ese sentido, si es que el acuerdo con la Unión Europea ha rendido los frutos que se mencionan desde el sector exportador, es indudable que entonces la política de comercio exterior del anterior gobierno fue totalmente equivocada al querer cerrar la producción del Ecuador prácticamente al mercado interno y algunos acuerdos regionales con países que no tienen ningún peso para el comercio exterior del Ecuador, como son Venezuela, Cuba, Irán, los países del ALBA en general. Irán no está en el ALBA, pero también se intentó con ese país fomentar el comercio exterior. En ese sentido, una medida interesante podría ser tratar de buscar un acuerdo comercial con otros mercados relevantes para el Ecuador, como son Estados Unidos, que en este momento lamentablemente va a ser un poco más difícil por el proteccionismo de Trump en ese país, pero por ejemplo pensar en la posibilidad de que el Ecuador se vincule con la Alianza del Pacífico. Ahí están las economías más dinámicas de América Latina: México, Chile, Colombia y Perú. Y creo yo que el Ecuador podría ganar muchísimo insertándose en un mercado tan dinámico, en países que se muestran mucho más exitosos que aquellos con los que el Ecuador trató de acercarse en el último tiempo. Y de este modo, con acuerdos comerciales que a su vez garantizan condiciones transparentes de inversión para los inversores procedentes de la contraparte, es también probable o posible incrementar el monto de inversión extranjera directa, que es otra fuente de divisas sostenible en el tiempo. Finalmente, las divisas que ha generado el gobierno del presidente Correa fueron a través de deuda externa principalmente y de exportaciones petroleras. Entonces, lo que se debe fomentar son las exportaciones no petroleras y la inversión extranjera directa, que en el primer trimestre de este año mostró una caída frente a un ya paupérrimo primer trimestre del año pasado. O sea, el Ecuador no recibe inversión por esa vía y por lo tanto creo que los acuerdos comerciales podrían incrementar tanto las exportaciones como la inversión que llega al país. En la Federación de Cámaras de Comercio que usted está liderando este momento, Patricio Alarcón, le escucha Iván Montaneda, presidente del directorio de FedExport del Guayas. Entiendo que es nacional su designación, señor presidente. Así es. Sí, estoy o no seguro. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles son, no es cierto, ustedes, qué opinión tienen de los nuevos mercados? Porque ustedes no tienen que garantizarse exclusivamente en el consumo interno. Ustedes como cámaras de comercio también tienen que buscar mercados en el exterior, ¿o no es así porque pasan a un rol de intermediación innecesario? ¿Cómo podríamos explicar esto a la audiencia y especialmente al nuevo gobierno? Definitivamente, Gonzalo, un abrazo a la distancia, estimado Iván. Hay muchos temas que tenemos que topar con FedExport, inclusive este tema de la devaluación fiscal, que por beneficiar a ciertos sectores seguramente se complicarán otros. Lo voy a hablar después de contestar. Lo voy a topar después de contestar su pregunta. Sí, definitivamente, mire, dentro de los socios de la Cámara de Comercio de Quito y y hay muchos afiliados de los otros gremios, que son alrededor de 94 cámaras de comercio a nivel nacional, existen también exportadores. Y para que un país pueda exportar, tiene que aprender a importar. Un país no puede producir todo, un país no puede producir desde tornillos hasta cohetes. Tiene que usar sus ventajas comparativas y sus ventajas competitivas para exportar. El Ecuador es un país, como usted bien lo ha dicho, agroindustrial, se puede dedicar al sector agroalimentario, se debe exportar producto con valor agregado, por ejemplo, chocolate procesado en lugar de exportar cacao. Sin embargo, esto no se va a poder hacer si no abrimos el Ecuador al mundo, firmar acuerdos de libre comercio. Mire, nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos, representa el 37% de nuestras exportaciones y no tenemos un acuerdo comercial. Como bien lo dijo José,
sería lógico unirnos a la Alianza del Pacífico. Están los principales mercados de Latinoamérica. Pero para esto las reglas tienen que ser claras. No pueden existir tantos cambios en normativa técnica y tantas revisiones en cuanto a salvaguardias y aranceles, porque esto no solo le quita competitividad al importador, sino al exportador. En este momento, para que usted tenga una idea, mi estimado Gonzalo, están evaluando subir subir aranceles en alrededor de 400 productos. Y no solo entran los productos de bienes de consumo, sino que también entran materias primas y bienes de capital. Entonces, al afectar la producción, usted afecta la exportación. Un tema muy importante, la devaluación fiscal, y es algo que tenemos que ponernos de acuerdo con el representante de FedExport. Iván va a jugar un rol estratégico en el Consejo Consultivo, porque mire, al querer aplicar una devaluación fiscal, bajando los aportes del IES, y yo asumo que es para el sector exportador, porque han dicho que para ciertos hay que beneficiar a ciertos sectores. Al hacer esto, tenemos que ver a qué sectores van a afectar, porque usted no puede evitar que un sector aporte al IES y el gobierno le va a devolver la plata, pero tiene que cobrar o más IVA, o más ICES, o más impuestos al sector importador. Y esto sería gravísimo. Y más grave aún cuando, como bien lo mencionó José, el déficit del fondo de jubilación para este año es de $1.600 millones. El déficit del fondo de salud del IES para el próximo año ya está en alrededor de $44 millones. Entonces, los fondos de ahorros de los empleados tienen que ir a pagar el fondo de jubilación. Entonces, el país no está en una situación como para esperar, para que se tomen medidas y para cambiar la liquidez o la forma como recibe la liquidez el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Gonzalo. Temas muy, muy, muy importantes. Tenemos que ponernos de acuerdo. Las medidas tienen que ser prácticas, las medidas tienen que ser objetivas. Quien puede traer liquidez al país es el sector privado. Un tema muy importante, habló José Hidalgo de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa sí, va a venir a largos plazos con acuerdos comerciales, pero se puede solucionar de otra manera también. Si usted cambia la ley de alianzas públicas privadas y usted le permite a los GATS, a los gobiernos seccionales, poder llegar a acuerdos para inversión en infraestructura, esa plata llega al país rápido. Entonces son cambios, reformas y medidas que se tienen que tomar de una manera urgente y esperemos que se discutan y se promuevan para que se tomen decisiones más rápido que los 90 días que propone el Consejo Consultivo. ¿Usted cree que tiene allí un rol muy significativo, Miguel García? El funcionario público, no quiero despreciar, no el grupo general, pues no por ponerlo en esos términos, sino el pseudodenominado actor, planificador, diseñador, el funcionario público que aparenta otorgar un esfuerzo más técnico, mejor elaborado, con ideas nuevas, en fin, a toda clase de los emprendimientos e iniciativas del sector privado, a todos los inversionistas, abrigarles en el seno de la burocracia, la dorada, la de primer nivel, la que tiene contacto con los secretarios de Estado, con las secretarias de Estado que abundan y que son gente muy jovencita. La mayor parte son féminas, tenemos esa suerte aparentemente de contar con señoras y señoritas muy bien preparadas para este tipo de jornadas. Pero el Ecuador vive este momento una emergencia de actores económicos o de políticas públicas. Esta es la interrogante que le paso a hacer considerar, usted que tiene tanta experiencia en la administración pública, cómo esta funciona. Miguel García. Gonzalo, como todo en la vida, los resultados son los que definen qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. En el sector público nosotros podemos decir sin ambajes que ha sido un fracaso la planificación en el sector y que en consecuencia aquellos que
permanecen aún en el rol de pagos de este gobierno, decía Gonzalo de que los resultados están a la vista. Es un fracaso la planificación y todo el mundo estará de acuerdo que... ¿Por qué se transformó en un fracaso? Porque nadie planificaba. Aquí no eran subalternos, eran lacayos del presidente de la República. Eso es la verdad. Hay gente muy preparada que nunca pudo desarrollar ni siquiera sus propias habilidades porque recibían lineamientos verticales, eran firmones en el mejor de los casos. Algunos, más de firmones, lacayos, aplaudir. E indelicados con los recursos públicos. Pero desde luego, usted decía que han ocultado bajo tierra las cifras. No, las cifras salen en cualquier momento. Eso pero dicen no que hay no cómo tienen ocultar. Información. No, va a salir. Le han cerrado toda clase de información, de datos. Eso nos dijo. Sí, podrán darle un giro diferente, pero las cifras están ahí. Y las cifras, cada fin de mes, este fin de mes esperamos como empleado público que tengamos cifras suficientes como para que paguen puntualmente. Cada fin de mes es la locura en el ministerio que yo trabajo, en el Ministerio de Finanzas. ¿De dónde se saca plata para pagar? ¿De dónde se saca plata para pagar? Y lo que decía, recogiendo la inquietud de ustedes, no puede buscarse diferente resultado teniendo a los mismos. Si se hace lo mismo con los mismos, ¿cómo puede encontrarse o esperar un resultado diferente? Los mismos van a ocultar y a seguir camuflando el fracaso que ellos determinaron en el sector público. Ahora bien, señoras y señores, en los últimos días, la generalidad de vocerías empresariales se han quejado abiertamente. Qué pena que no podamos este momento hablar, por ejemplo, con el sector de la construcción. En Guayaquil son muy cuidadosos en la instancia de manejo del auto que les lleva desde el domicilio al sitio de trabajo, a la oficina, ¿no? O viceversa. Entonces se concentran a profundidad. Digo, es un ejemplo y una reflexión para los ecuatorianos que residimos en la capital de la República, que llegamos a hacer por lo menos 5 actividades en simultáneo, el momento que conducimos del vehículo, ¿no? Y por eso tanto accidente. Pero bueno, habilidad también es, dice don Patricio Alarcón. No es habilidad. Una destreza. Es una destreza. Bueno, el tema es el siguiente. Los empresarios se están quejando y le pido una opinión cortita a José Hidalgo y otra opinión cortita al señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito sobre el costo del dinero. Están quejándose los empresarios de que la banca está abusando de la emergencia que están viviendo. Yo creo que por falta de dinero en las empresas, ausencia de dinero, pero cuando cuento con la gentil concurrencia franca, frontal, muy técnica, del señor economista Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quiero que tengan la bondad los dos de mencionarnos qué quejas han recibido o qué consultas ha recibido en el caso de Cordes, o qué realidades ha contemplado en el caso de Cordes y qué quejas ha recibido el presidente de la Cámara de Comercio respecto a las tasas de interés. Esta partecita quiero que tengan la bondad de acometer ustedes en términos de opinión. Esto está exagerado, es de las primeras consideraciones e informes que tenemos desde el área latinoamericana. En el área latinoamericana es la tasa de interés que rige en el Ecuador, es la más alta de esta región del planeta. ¿Será cierto o será una exageración? Eso nos van a dar cuenta ustedes. A ver, hay un estudio, Gonzalo, que me parece interesante citar, que es del Banco Central, es del informe trimestral de oferta y demanda de crédito, ¿sí? Entonces, por un lado,
Por el lado de la oferta, hacen preguntas a los bancos, mutualistas, cooperativas, y por el lado de la demanda, a las empresas de distintos sectores productivos: comercio, construcción, servicios, industria. Y lo que se ve en esos informes es que la demanda de crédito, es decir, las empresas que quieren pedir un préstamo al banco, ha bajado muchísimo en los últimos años. El último informe corresponde al primer trimestre de este año, y la demanda de crédito en las empresas era la mitad que en 2014, incluso menos que la mitad. Pero hay una pregunta adicional, que es: ¿por qué usted considera que no es un buen momento para endeudarse? Y si bien hay un porcentaje menor de las empresas que adjudicaban esa culpa a las instituciones financieras, lo que se podría entender, por ejemplo, que se quejan de las tasas de interés, la mayor parte hablaba de que no era un buen momento para endeudarse por la situación económica, que no había certeza sobre el futuro de la economía del país. Y entonces eso me parece bastante elocuente, en el sentido de que yo he escuchado al ministro de la Torre querer adjudicar una buena parte de la crisis que estamos viviendo a la banca, como si la banca no hubiera querido prestar dinero, cuando en realidad el rol de la banca y su negocio es prestar dinero. Y respecto a las tasas, si es que hay un problema de tasas y el sector privado lo siente así y el gobierno lo siente así, el mejor mecanismo, lejos de seguir regulando los precios, como ha hecho el gobierno, con algunos precios incluidos las tasas de interés, sería abrir a la competencia internacional. En mi opinión, siempre la competencia es lo que fomenta un mejor desempeño de la economía en general, y sobre todo mejores condiciones para los usuarios. En este caso, predomina el realismo financiero, ¿no? Y del mercado. Es que la competencia obliga a las empresas, ya sea bancos, empresas de cualquier sector, a ser más productivas y más competitivas. Y por eso es lo que yo temo tanto, que la CAPEIPI, por ejemplo, esté obstinada en sacar adelante del país a través del proteccionismo, porque eso puede favorecer finalmente a unas pocas empresas, pero el costo lo termina pagando el consumidor final. Entonces, volviendo al tema de la banca, yo creo que si es que hay algún tipo de queja respecto a la tasa de interés, los bancos o el sector financiero se debería abrir a la competencia internacional, evidentemente brindando condiciones para que eso ocurra, para que sea atractivo ponerse un banco en el Ecuador. Y por otro lado, insisto en que las cifras del Banco Central muestran que la demanda de crédito ha bajado, sobre todo por las condiciones de la economía ecuatoriana. Economista Prado, ¿usted no cree que ha bajado la demanda de crédito precisamente porque las tasas de interés suenan demasiadamente altas y no hay negocio ni demanda en la economía ecuatoriana? Los sectores que demandan bienes y productos y digamos estimulan a los negocios o los emprendimientos no son los adecuados, precisamente por una indefinición de políticas públicas y de modelo económico. Entonces quieren conocer al primer actor. El primer actor es el presidente de la República, que se las trae, dicen, en cualquier parte. Entonces, espera. Y esta espera ya está resultando un poco tormentosa, porque afecta a otros renglones y comienza a haber un signo de depresión económica. A ratos se agiganta la demanda. Eso nos damos cuenta nosotros en la publicidad. Empresas que quieren instalarse, empresas que quieren vender más, empresas que quieren desarrollar su infraestructura, equiparse mejor, es decir, competir en mejor manera. Si ven que el mercado está cauto porque no hay una transparencia en las manifestaciones del gobierno en políticas, o no se sabe a dónde quieren conducirnos, se frenan. Y el momento en que se frenan los emprendimientos, ustedes suben las tasas de interés. Y ahí sí ya no entiendo en qué consiste la precaución que ustedes establecen subiendo las tasas de interés a los renglones que denuncia la empresa privada. Julio José, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación y saludo a todos los panelistas. Veo que están varios colegas de gremios y algunos amigos, puntualmente José Hidalgo de Cordes, con los cuales trabajamos en varios temas, algunos de los cuales le podré comentar en un momentito más como temas de competitividad. A ver, Gonzalo, lo que hay que entender es que puntualmente con respecto a lo que usted me pregunta, el tema de la tasa de interés,
La tasa de interés es el resultado de las interacciones entre la oferta y la demanda, de las condiciones de mercado, de las condiciones financieras, de las condiciones macroeconómicas en un país. Así como uno ve, por ejemplo, que el resultado de los precios que suben o han subido, por ejemplo, durante el año pasado, a raíz de la cantidad de restricciones, del alza de costos que ha habido a nivel interno en el país, de las salvaguardas, etcétera, 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 uno ve que los precios de los bienes suben. Ese es un resultado de algo más que está afectando a esos precios en el mercado. Lo mismo se puede analizar en el sistema financiero. Eso primero, ¿no es cierto? O sea, son una consecuencia de algo que hay que atacar. Y por eso es que yo siempre he dicho, y lo he dicho en su radio, Gonzalo, y en otros medios, que cuando uno ve el tema de la tasa de interés, lo peor que podría hacer es simplemente decretar por ley, por decreto, por obligación, simplemente, bueno, ahora se me bajan las tasas y se bajan las tasas a, qué sé yo, a 8, a 10, a cualquier porcentaje que nos parezca adecuado. ¿Por qué? Porque usted, yo, los empresarios, cualquier persona común, cualquier familia, lo que quiere es tasas de interés más bajas y préstamos a más largo plazo. Esa es la lógica aquí y en cualquier parte del mundo, Gonzalo. Lo que hay que saber es cuál es la tasa que permite mantener niveles de riesgos adecuados en la economía y obviamente ir encontrando tasas que permitan fomentar el desarrollo de los emprendimientos, de las industrias, de los comercios, etcétera, etcétera. Las vigentes no garantizan aquello. Las tasas vigentes de últimos días no garantizan emprendimientos, por ejemplo. No, Gonzalo, por supuesto que sí. Nosotros cuando analizamos qué es lo que pide la gente con respecto a los créditos, sale obviamente el tema de la tasa de interés, pues diciendo que quisiera tasas de interés más cómodas, más bajas, más interesantes, pero lo primero no es eso. Lo que más pide la gente es acceso al crédito. No importa tanto la tasa, denme crédito, primer elemento. Segundo elemento que piden las personas, más plazo. Denme crédito, pero a más largo plazo. Entonces, esos son los dos elementos principales. Y ustedes le responden con tasas altas. Esa es la parte labrada. No, las tasas de interés, más bien, Gonzalo, han venido cayendo durante el último año, porque justamente, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que dice José Hidalgo de Cordes es totalmente cierto y respaldado en las encuestas propias del Banco Central y las mismas que tenemos nosotros. Ha habido una reducción en la demanda de crédito justamente cuando había más liquidez en la banca. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando sobre todo durante el año 2016 y buena parte del año 2017, sobre todo el primer trimestre? Que los bancos comenzaron a tener más liquidez, las personas dejan de consumir, dejan sus depósitos en la banca y entonces comienzan a crecer los indicadores de liquidez. Eso no es malo, pero significa que tenemos liquidez que podría ser canalizada hacia los sectores productivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas efectivamente no estaban con apetito de crédito creciente porque había una serie de incertidumbres, una serie de procesos políticos incluso que hacían que no se demande. En este mismo proceso, Gonzalo, los bancos comenzaron a pelear por clientes. Y en cambio, lo que yo he encontrado con todos los bancos con los cuales converso a diario, con los presidentes ejecutivos, y las cifras lo demuestran, más bien es que en varios segmentos las tasas de interés han venido cayendo. Sobre todo en los segmentos en los cuales todavía se ha mantenido el apetito por crédito, que son los segmentos sobre todo industriales, corporativos, de las empresas que tienen todavía capitales para seguir invirtiendo y manteniendo, digamos, su capital de trabajo. En el resto de sectores, lastimosamente, Gonzalo, sobre todo el sector de la construcción, en el sector de la construcción todavía de esos sectores inmobiliarios, construcción, etcétera, y anexos, los cuales no se ha recuperado la demanda de crédito. Y obviamente es un sector el cual hay que tenerle cuidado porque obviamente hay una posibilidad de que pueda en algún momento caerse. De hecho ya está caído, no hay demanda. Exactamente, no hay demanda por departamentos y demás. Entonces, es por las tasas de interés, dicen. ¿Perdón? Es por las tasas de interés, dicen. No, es por el efecto del mercado. Yo he conversado constantemente con no solamente constructores, con inmobiliarios, sino también con representantes gremiales, con los cuales obviamente estamos constantemente en contacto, y es un tema de demanda. Es más bien, no es que las líneas de crédito de los bancos se hayan cerrado hacia los sectores de la construcción, es que obviamente en un proceso de recesión económica no hay suficiente demanda y entonces no es atractivo entrar a construir porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, ese primer elemento, Gonzalo, ¿sí? Hay un segundo. Sí, por favor. No, hay un segundo, le pregunto. Sí, claro, por supuesto. Entonces, el primero que le decía yo, la tasa de interés es
yo entiendo que desde el punto de vista mediático, político incluso, es lo que más nos llama la atención. Pero atrás de todo esto hay una serie de cosas. Entonces, primero, acceder al crédito. Necesitamos que las personas puedan acceder al crédito y ahí hay un reto importantísimo, Gonzalo, que es que haya más bancarización. Es decir, en el Ecuador la bancarización está bordeando, redondeando cifras del 50% de la población. Hay que hacer que más, claro, hay que hacer que la gente pueda tener más acceso a los servicios financieros. Veamos qué le quejan a un presidente de Cámara, en este caso a Patricio Alarcón, el sector comercial. ¿Qué le quejan de las tasas de interés? Gonzalo, un saludo a la distancia, estimado Julio José. Mire, en el Ecuador las empresas es muy difícil para una empresa mediana y pequeña trabajar porque no tienen mucho acceso a crédito y eso en parte es por la alta regulación que tiene la banca en cuanto a garantías y también obviamente en el país también existe un problema de oferta y demanda y por eso las tasas de interés son altas. ¿Qué es lo que pasa en este país? Si comparamos las tasas en el crédito de consumo, en el crédito corporativo y en el crédito hipotecario, son muchísimo más altas que en países desarrollados. Nosotros somos un país dolarizado y endeudarse es difícil. Y más que los intereses son los plazos. Cuando una empresa pequeña o mediana va a pedir un préstamo a un banco, en este momento los plazos están alrededor del 24 meses a 36 meses. En otros países usted consigue créditos a largo plazo, 5, 10 años. Pero yo entiendo la problemática de la banca, que es un problema del país. Mire lo que pasó hace un tiempo. Pero ¿cuál es la problemática de la banca? Es también el gobierno. Imagínense que me parece que un mes y medio, sale una nueva resolución de Junta Monetaria, donde exigen más garantías, cambios en cuanto al patrimonio de un banco si es que presta crédito de consumo y para comprar un automóvil. Pero entonces el objetivo de ellos, de Junta Monetaria, es distinto al que... Mire, el objetivo de la Junta, el objetivo del gobierno fue bajar el consumo, porque pensaron que bajando el nivel de importaciones iban a proteger la dolarización, iban a proteger a la banca, lo cual llega a ser un absurdo, porque los dólares de los importadores son de los importadores, o usan las líneas de crédito de los bancos o el crédito directo de sus proveedores. Entonces, por los errores de concepto, por los errores del modelo económico, obviamente este país es caro y es un país muy atractivo para que la banca venga a invertir. ¿Por qué? Porque mire, una tasa del 9%, por darle un ejemplo, y no estoy seguro, a nivel hipotecario, una tasa corporativa del 10%, es muy interesante en una economía dolarizada, es un buen negocio para un banco. Entonces, se debe cambiar el código monetario, se debe abrir el Ecuador al mundo para que los bancos lleguen no con tanta rigidez, con tanta regulación, que sí, la regulación sí es necesaria, obviamente ya la banca es sana, porque está bien regulada, pero un exceso de normativa, como siempre, puede impedir la inversión. Entonces sí, es un país atractivo es un país dolarizado, entonces debemos cambiar el código monetario y debemos atraer a la banca mundial para atraer capitales al Ecuador. ¿Habrá o no habrá juicio a Jorge Glass? Juicio político. Me gusta la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo